Vamos a empezar con la grabación. Listo. Ya. Estábamos analizando los factores que inciden en la demanda, ¿no es cierto? Nos quedamos en esta diapositiva. Ya nos falta poquito, chicos, para acabar. No se me dormirán. Estábamos viendo los factores demográficos, ¿no es cierto? Cómo se desarrolla una nación, todo eso incide en la capacidad y en la decisión de viaje del turista. Si sabemos que en Medio Oriente están en problemas, que hay guerras civiles, que hay problemas entre países, me animaré yo a viajar allá. Igual, ¿qué pasó con nuestro país estos días del paro? Mucha gente desistió, suspendió, canceló viajes por el tema del miedo que tenían de venir a este problema social que tuvimos, ¿verdad? Los factores políticos, cómo está la apertura de países en tema de visados, en tema de facilidades y de apertura del país por parte de sus autoridades. Los factores aleatorios como guerras, cataclismos naturales, entre otros, como por ejemplo cuando pasó el terremoto aquí en Ecuador. Si sabemos también en temas de temporadas, por ejemplo, si estamos hablando de viajar al Caribe en septiembre, que sabemos que hay muchísimos huracanes en la zona del Caribe Norte, por ejemplo, esos son factores aleatorios, ¿sí? Y finalmente los sistemas relativos a los sistemas de comercialización. Si un destino está bien vendido en el mercado, por ejemplo, cuando ustedes han escuchado la campaña del All You Need is Ecuador, cuando se vendió en el Super Bowl, cuántos millones de dólares nos costó, qué efectividad tuvo, cuando participa Ecuador a través del Ministerio de Turismo en las ferias de Berlín, en la feria de Anato de Colombia, en la feria de Brasil, etcétera. Esos son los del sistema de comercialización, cómo se vende el país, cómo se vende el destino, la marca país y todas las estrategias de mercadeo que tenga, ¿sí? ¿A alguien de ustedes se les ocurre un ejemplo de esto o que quiera compartir alguna idea de estos factores? Ejemplos de sus localidades, de sus municipios, alguna forma que ustedes hayan visto ya en turismo que se trabaje. ¿No? Los de Ibarra, por ejemplo, los de Quito, ¿cómo se venden sus localidades? Se organizan Ujú. eventos Eventos. ¿Como cuáles, por ejemplo? como rafting, trekking, esas cosas, ¿Ya? o comidas también especiales. Ya. A ver, chicos, en esta parte de los factores que determinan los de comercialización, esto es muy importante, que todos y cada uno manejemos en cada localidad. Como conversábamos, ¿se acuerdan a los chicos de Cuenca? Yo les decía, aquí en el Ecuador tenemos entes reguladores, ¿no es cierto? En el caso de país, tenemos el Ministerio de Turismo. En el caso de Cuenca, la Fundación Municipal Turismo para Cuenca. ¿Cuál es el ente regulador del turismo en Quito? ¿Cómo se llama la de Quito, chicos, los de Quito? Ustedes ya que están adentrándose al mundo de la guianza deben estar manejando cuáles son sus entes rectores. Me parece que ahí es la Fundación de Turismo para Quito, ¿cómo se llama? Los de Quito, los de Ibarra, la chica de Salinas. ¿Cómo se llama el ente? Porque recuerden que el turismo en el país se maneja de forma descentralizada, ¿verdad? Cada municipio determina el manejo, obviamente en coordinación con el Ministerio de Turismo. Todas esas realidades, chicos, que vamos a irnos ya conociendo. Yo no sé quiénes de ustedes ya trabajan en turismo, quiénes tienen ya años de experiencia, quiénes apenas están empezando, pero es bueno que ustedes se vayan empapando de la información real de la actividad en cada una de las ciudades. ¿Sí? Si yo trabajo aquí en Cuenca, yo tengo que saber cómo funciona el turismo en Cuenca, cómo es el sistema aquí, qué competencia tiene el Ministerio de Turismo y qué competencia tiene la Fundación de Turismo para Cuenca, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál de los dos entes va a regular a la guianza? ¿Qué potestad de capacitación tiene el Ministerio y la Fundación? ¿En qué programas puedo participar yo como miembro o elemento también del sistema que somos los guías, ¿sí? A ver, vamos a continuar con las últimas diapositivas. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, está claro.
Estamos clarísimos, ¿ya? Ahora, en base a lo que hemos estudiado de la demanda, es decir, hablábamos de que somos un grupo heterogéneo, las personas que viajamos, ¿no es cierto? Diferentes factores que nos caracterizan, nuestra forma de vida, nuestro nivel socioeconómico, nuestra capacidad de renta y las diferentes motivaciones que determinan el turista, es decir, a dónde voy, cuándo voy, por qué voy y cuánto me cuesta el viaje. Todas esas características van a formar diferentes formas de turismo, ¿sí? El turista es el que determina si estamos hablando de turismo nacional, de turismo interior, de turismo receptor, de turismo emisor, de doméstico e internacional. ¿Cuáles son cada uno de estos tipos de turismo? Esto sí lo manejan, ¿no es cierto? Los que ya trabajamos como guías, sobre todo, y nosotros hacemos turismo receptivo. ¿Qué significa el turismo receptivo? ¿Qué significa el turismo doméstico? ¿Cuál es el empeño, por ejemplo, del Ministerio de Turismo en el Ecuador? De decir, hagamos turismo nacional, dejemos las divisas aquí mismo en el Ecuador. Por eso se creó esta ley de los feriados nacionales, ¿verdad? Con el objetivo de que hagamos turismo interior dentro del país, que manejemos la visitación y las divisas dentro de nuestro propio país, ¿sí? Ahora vamos a detallar cuáles son estas formas de turismo que, recuerden, y puntualizando nuevamente, se forman por la demanda. ¿Sí? Comenzamos con el turismo doméstico, facilito. Son los residentes visitando su propio país. Ese es el turismo doméstico, no nos hacemos lío. ¿Cuál es el turismo receptivo? Son los no residentes procedentes de un país determinado. Es decir, si tengo un grupo de 10 colombianos que llegan por turismo a Quito, eso es turismo receptivo, ¿no es cierto? Si tengo 10 mexicanos, 10 europeos, 10 canadienses que llegan a Quito a hacer un circuito, una ruta, eso es turismo receptivo. ¿Cuál es el turismo emisor? El turismo emisor son los residentes de su país que se dirigen a otros países, es decir, cuando los ecuatorianos salimos fuera del país, cuando salimos de Estados Unidos, a México, Panamá, etcétera, cualquier país. Eso es el turismo emisor, lo que Ecuador emite hacia afuera. Estas tres formas que analizamos, el doméstico, es decir, visitando nuestro propio país, el receptivo, los que no son ecuatorianos y visitan nuestro país, y el emisor, es decir, ecuatorianos saliendo del país, esos tres se combinan y forman otro tipo de turismo, que en este caso es el turismo interior. El turismo interior se forma del doméstico y del receptivo, es decir, de los residentes y también de los extranjeros que están haciendo turismo dentro del país, ¿no es cierto? El turismo nacional está formado por el doméstico y el emisor, que es el que ya vimos arriba, es decir, los que están dentro del país y los que salen. Eso es turismo nacional, las estadísticas nacionales. Y finalmente el turismo internacional, que es el emisor más el receptivo, es decir, los dos tipos de turistas. ¿Estamos claros o nos hicimos un trabalenguas ahí? El nacional es emisor y doméstico, ¿no? Sí. Listo, gracias, profe. ¿Ya? Estamos igual en el gráfico, ¿sí? Son las tres formas, de turismo principal que combinadas nos producen otras tres. Se combinan entre las tres y nos producen otras tres. Cuando yo les pregunte en la prueba que van a hacer para la materia las formas de turismo, me tienen que detallar las 6 formas que tienen aquí en pantalla, ¿sí? Estamos clarísimos. No sale la pantalla. No sale la pantalla. ¿No están viendo la pantalla? Ya ven. No vemos a usted. ¿Y por qué no me dicen? Usted nomás ahí y la mitad de la cara. Ya de ser así, chicos, avísenme. Vamos a ver. Ahí sale la pantalla, la diapositiva. Sí. Ahora, Ya, pero avísenme antes de acabarme mi garganta diciéndoles las 6 formas de turismo. Vamos a ver. No importa, repetimos, chicos. Ahí tienen las diapositivas, ¿no es cierto? Sí. Ya, a ver, aquí tenemos en pantalla ahora sí, ya no me ven a mí, ¿no es cierto? También le veo. También me ven. Bueno, aquí tenemos las formas de turismo producidas por la demanda, como les decía. Aquí tienen en ese gráfico, tenemos los 3 principales, doméstico, receptivo y emisor, es decir, los que están interior del gráfico, ¿verdad? Estos 3 se combinan y nos forman otros 3 más.
¿sí? Describimos, el doméstico son los residentes visitando su propio país, es decir, ecuatorianos visitando Ecuador. Ya, lo que vamos a hacer este feriado que empieza el viernes y los que estamos trabajando, recibir con todo el gusto a nuestros hermanos de Ecuador, ¿verdad? El turismo receptivo, que se refiere a los no residentes procedentes de un país determinado, es decir, cuando vienen los canadienses, los gringuitos, los europeos, los colombianos, los argentinos, etcétera, a visitar Ecuador, ya sea rutas en todo el país, o simplemente vienen Quito y Guayaquil, o vienen Quito, Guayaquil, Cuenca, o van a Galápagos. Ellos son los de lo que nosotros consideramos turismo receptivo. El turismo emisor son los residentes del propio país que se dirigen a otros países, cuando nosotros como ecuatorianos salimos fuera del Ecuador. Estos tres se combinan entre sí, ¿no es cierto? Y forman otros tres tipos de turismo. Cuando se combinan el doméstico y el receptivo, ¿sí? Aquí tienen a su lado izquierdo, cuando se combina el doméstico y el receptivo, formamos turismo interior. Cuando combinamos el doméstico y el emisor, se forma el turismo nacional. Y cuando se combinan los que llegan y los que salen, es decir, el receptor y el emisor, formamos el turismo internacional. Estamos clarísimos, ¿no es cierto? Sí. Sí. Perfecto. Ahora, aquí tenemos un dato estadístico de la demanda que llega al Ecuador, ¿sí? Esto quiero que me pongan muchísima atención, chicos, porque este es su primer, bueno, vamos a hacer unos foros en la plataforma y este va a ser uno de los primeros deberes, ¿sí? Esta información que sacamos de aquí es de la aplicación GeoBit. Si le manejan ustedes el GeoBit para alguno de sus actividades, ¿saben de qué se trata? No, ya les voy a indicar. No. Para quienes no lo manejaron todavía, ¿sí? Aquí tenemos unos datos estadísticos de la demanda que llega al Ecuador, la llegada de extranjeros en el 2018. Si ustedes se fijan, el primer dato está hablando, pero no le consideramos dentro de las estadísticas generales. Ah, no, sí está considerado, perdón. Esto es lo que tenemos que analizar, ¿sí? El primer dato que tenemos dice Venezuela, con llegadas de 956,000 personas, que viene siendo el 39% del turismo que llega al Ecuador, ¿sí? Es decir, nuestro turismo receptivo, chicos. ¿Ya? Luego tenemos Estados Unidos. ¿Considera que vienen de turistas o de paso? Ese es el punto, perfecto. Eso, ya, por eso les digo, no me acordaba que esta diapositiva aquí, el GeoBit, sí le está considerando a Venezuela. Imagínense, según el GeoBit, Venezuela nos da el 39% de turismo receptivo. Y en la práctica sabemos que esto no es ni un 0.01%. Los venezolanos están llegando por tema de migración, ¿no es cierto? Ahora, entonces, lo que pasa es que también llegan al país y entran en calidad de turistas. De turistas, correcto. Su visa Sí. que les dan los 30 días de turista. Por eso Correcto. Ahora, este es el tema, chicos, de estadística, ¿sí? No es nuestra realidad, pero esto es lo que yo quiero que vean cómo se va a manejar la estadística. Obviamente, en sus trabajos que van a realizar y que ya se les va a dar las debidas indicaciones en la plataforma, los datos de Venezuela no van a abarcar, porque nosotros sabemos en la realidad e incluso, perdón, el Ministerio de Turismo en las ruedas de prensa y todo dice no se considera la llegada de venezolanos, porque ahí serían unos datos completamente erróneos. Imagínense si ustedes empiezan a desarrollar proyectos de turismo comunitario, de turismo en Quito, en Cuenca, en Guayaquil, en Salinas, enfocado para venezolanos. Vamos a quebrar estas empresas porque no tenemos un mercado de turistas venezolanos real, ¿no es cierto? Pero según este gráfico tenemos un 39%. Tenemos 1 millón de personas que no son turistas. Correcto. Entonces vamos en este caso a empezar estudiando desde Estados Unidos, ¿sí? Que Estados Unidos nos envía el 14% de llegadas, Colombia representa el 13%, Perú, España, Chile, Argentina, y vamos así sucesivamente los que van de menor a mayor, ¿sí? Esta es cómo se maneja la demanda turística, perdón, los datos estadísticos según el ministerio. Vamos a ver, me avisan por favor chicos si les sale el video a ustedes también con sonido y todo en las pantallas, ¿sí? Vamos a ver este video.
¿Le sale el video? Sí. Sí, perfecto. Revísele, por favor. 4.0, que permite conocer los movimientos turísticos en el lugar. Para medir y estudiar los esquemas de visitas turísticas internas, en el país se hace uso del Big Data. Cada 5 minutos se obtienen 4.5 millones de datos aproximadamente. Esto se obtiene en la red de antenas que brindan cobertura a telefonía móvil. Esta gran cantidad de información mantiene en todo momento la privacidad de los usuarios. El Ministerio de Turismo ha incorporado esta nueva herramienta que se basa en las definiciones de la Organización Mundial del Turismo. Con GeoBit, Ecuador ingresa a la nueva era del marketing turístico, donde los beneficiarios tendrán información de pernoctaciones y de excursiones. Los datos proporcionados por la herramienta son confiables y permiten a empresarios, operadores, emprendedores, gobiernos municipales y provinciales planificar estrategias de promoción para mediados o fines de semana. Para conocerlo, te invitamos a visitar geobit.turismogov.es. Veamos el comportamiento del feriado del 3 de noviembre. Selecciona año 2018. Tipo de visitante. Pernoctaciones, excursiones. Seleccionamos la provincia, en este caso, Esmeraldas. Señala el cantón del destino que te interesa saber. Atacantes. La información se desplegará y tendrás el número de visitas en todo el año. 1.713.510. Puedes encontrar los 10 principales cantones de origen de los turistas. GeoBit, la herramienta innovadora del MINTUR, también te permite medir el movimiento por nivel socioeconómico. Queremos saber las visitas únicamente del día 3 de noviembre de 2018. Ubicamos el monitor en el día. Por esta información clave, la industria turística, emprendedores, gobiernos provinciales y municipales conocerán quiénes visitan sus destinos, cuántos duermen en la localidad y desarrollarán programas a sus necesidades. Bienvenidos a GeoBit, la herramienta 4.0 a su servicio. ¿Qué les pareció, chicos, esta información? Muy interesante. Sí, muy buena, útil. ¿Ustedes han manejado antes? ¿Ninguno ha manejado ya el GeoBit? ¿Cómo domingo sube la información a nivel nacional? ¿Quién la sube? Exacto. A ver, chicos, ya vamos a conversar todo eso, ¿sí? Verán, a mí lo que me interesa ahora es que ustedes primero sepan que tenemos esta herramienta, ¿sí? Aquí hay muchas cosas que podríamos debatir, ¿no es cierto? A veces primerito me va a decir, la información de los venezolanos a nivel nacional no es real, completamente de acuerdo y todos sabemos de eso. Me van a decir, las cifras del Ministerio de Turismo no son reales porque no hacen información catastrada nueva, tienen agencias que ya no funcionan, tienen hoteles que no pasan los datos estadísticos, completamente cierto también. Pero, digamos, es una herramienta muy útil y lo más cercano que podemos tener en estadísticas de nuestro país, ¿sí? Como no tener nada, tenemos al menos a GeoBit. Como no tener nada, tenemos a Firulais, chicos. Eso es el GeoBit, ¿sí? Ya. Entonces, en base a esta herramienta, que es una aplicación del Ministerio de Turismo para las bases de estadísticas, es una herramienta súper fácil de usar. Quiero que ustedes ya entren, la manejen, la revisen cómo funciona. Es muy interesante, porque también nos puede servir para, como yo les decía, armar proyectos en base a las diferentes zonas, ¿no es cierto? Por ejemplo, va a haber compañeros de Salinas que dicen, yo quiero saber cuántos turistas llegaron el último feriado a Salinas, cuáles son las principales ciudades emisoras, es decir, llegan de Guayaquil, llegan de Quito, llegan de Manta, llegan de Cuenca, llegan de Loja, y en base a eso yo hacer mi demanda potencial. ¿Se acuerdan que les dije de la demanda histórica? Sí. Eso es el GeoBit, la demanda histórica, es decir, todos los que ya ingresaron y está hecho el análisis de estadística. Y en base a eso nosotros creamos producto nuevo, oferta nueva, en base a una demanda potencial, en base también a una demanda diferida, en base a una demanda que vamos a conquistar, ¿sí? Ahora, eso es en cuanto a la materia, chicos. Lo poquito de teoría que revisamos ahora les va a servir para hacer las tareas. El día de mañana yo ya les voy a cargar el foro en el que van a participar. Tienen que participar obligatoriamente todos y lo van a hacer el foro hasta este día domingo. Vamos a dejarles hasta el día lunes, que está el feriado, ¿sí?
El foro es rapidísimo, es una participación de ustedes breve de un tema específico y les voy a cargar también la tarea número 1 que es esta, ¿sí? Van a hacer con el GeoBit la unidad 1, denme un segundito que solamente quiero ponerle, por favor denme un segundito. Se me perdió esto. Allá, aquí está. Vamos a